La mayoría son infratentoriales y el más frecuente es el meduloblastoma. Y dentro de los supratentoriales es lo que es el astrocitoma. Y en adultos son más frecuentes los supratentoriales y el astrocitoma y el glioblastoma son los más frecuentes. Y a nivel infratentorial, pues tenemos también los meningiomas. Ahora, aquí es muy importante comentar que la mayor parte de los tumores del sistema nervioso central, un 70% aproximadamente, son la mayoría de metástasis de otros sitios. En este caso tenemos los más frecuentes son los de pulmón, los de riñón, los melanomas y los de colon, como sitios más frecuentes, bueno, como sitios de metástasis. Ahora, teniendo en cuenta que el tejido del sistema nervioso central se compone de neuronas y de células de sostén, la glía, epiocitos, oligodendrocitos, astrocitos. La mayor parte de las tumoraciones son de los elementos de sostén. Muy pocos tumores hay a nivel de neuronas. Entonces, y como son los elementos de sostén, son los que están más propicios en este caso a la radiación. Les decía yo, a pesar de que, por ejemplo, tengamos algún defecto de tipo congénito, el síndrome de los neurofibromatosis, síndrome de Leucromani, otras patologías que son más propicios y más frecuentes para padecer este tipo de tumores, la radiación es otro factor muy importante en este caso para la aparición de los tumores. Ya sea que sea por radiación a algún otro tumor, por ejemplo, glándulas salivales o a nivel de cuello, o directamente a radiación, en este caso del sistema nervioso central. Entonces, la radiación es uno de los componentes más importantes con factor etiológico para el desarrollo de cáncer. Mencionando además de esto, no sé qué otra pregunta, es de que pues yo hablé nada más de repente conforme iban pasando las diapositivas, mencionando que también el sistema nervioso central como tal no tiene un sistema linfático de forma adecuada. La mayor parte de las metástasis que hace estos tipos de tumores son por expansión directa o por siembra a través del líquido cefalorraquídeo, y así es como se llega a metastasizar. Por eso no utilizamos la clasificación TNM para lo que es la etapificación del tumor. Utilizamos en este caso el aspecto radiológico, la presencia de la masa, el comportamiento que tiene, y ya el que nos determina realmente es el reporte histopatológico. Dependiendo el tipo de clasificación que tengamos de la OMS, va a ser en este caso la sobrevida de los pacientes. El 1 y el 2, acuérdense ustedes, tenemos más del 70% de sobrevida a 5 años, y del 3 al 4, menos del 30% tenemos el porcentaje de sobrevida a 5 años. Y pues bueno, independientemente de eso, también debemos tomar en cuenta el sitio de localización. Dependiendo de dónde se encuentre, va a dejar las complicaciones y va a dejar las secuelas que va a tener el paciente, o incluso algunas veces puede quedar dependiente ya de otra persona para la subsistencia. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, hola. ¿Ya no? Me parece que no. ¿Qué pasó? Entonces, ¿continúa, doctor? Por favor. Ok, creo que ayer nos quedamos aquí en los tumores de extirpe glial, como ya habíamos mencionado así rápido. Van a ser de tipo células astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglia y ependimocitos. De los astrocitos, pues los más importantes, en los que nos interesan porque son malignos, son el grado 3, o también llamado anaplásico, y el grado 4, que también es conocido como multiforme. El oligodendrocito nos interesa el oligodendroglioma anaplásico, de las células de la microglia, pues algunos linfomas primarios, y de los ependimocitos, pues el ependimoma anaplásico, que son los más severos. En lo que es los tumores más comunes dentro del sistema nervioso central van a estar lo que son los de la glía,
y entre ellos, pues el subgrupo de los astrocitomas. Habíamos también mencionado rápido que en estos tumores van a haber ciertos tumores, ciertos marcadores tumorales específicos para identificarlos con más facilidad, y hay una que es la codeleción del cromosoma 1 en su brazo pequeño y en su brazo más largo el 19, que son característicos de los oligodendrodiomas, y estos se asocian con una enfermedad un poco más lenta y nos pueden dar una mayor sensibilidad para ciertos tratamientos de radio y quimioterapia. Va a haber mutación del gen isotrato deshidrogenasa 1 y 2, y su presencia en estos gliomas va a hacer que haya un mejor pronóstico a que no esté presente, mientras que el gen de metilación del promotor de 6-metilguanina DNA metildeshidrogenasa, si este se encuentra, también va a ser más favorable el tratamiento, sobre todo con temozolomida, que es que sirve más para quimioterapia y es un agente anquilizante. Y pues claramente también vamos a tener la mutación del GPB53. Ahora, habíamos mencionado que los astrocitomas son los más importantes, y estos van a ser tumores del sistema nervioso central, que, como ya mencionamos, se va a formar en las células llamadas astrocitos, y estos nos van a brindar una red de conexión cerebral con la médula espinal. En cuanto a sus daños, forman un tejido cicatrizal. Su incidencia supone entre el 11 y el 13% de todos los tumores cerebrales primarios, y puede llegar hasta el 25%. Su pico de edad es en los 35 años, se presenta más en adultos que en niños. Y vamos con lo que es el astrocitoma anaplásico de tercer grado. Va a ser un tumor infiltrante o en forma difusa, que puede formar una anaplasia ya sea tanto focal o dispersa, y su incidencia aumenta en comparación con los otros astrocitos de primer y segundo grado. Su incidencia se presenta generalmente, como ya vimos, en adultos entre 40 y 70 años de edad. Su localización más frecuente siempre suele ser el lóbulo frontal, o en zonas subcorticales como es el tálamo, pero es muy poco, y se presenta más también en cerebelo o y a veces en excepciones en el tronco cerebral. En lo que es la clínica, su signo o síntoma más frecuentes es la epilepsia con un 40 a 75%. Tiende a haber cefalea en un 50%, papiledema, y otras como pérdida de memoria y otros cambios de comportamiento. Su diagnóstico puede ser más por la sospecha de una crisis epiléptica que aparece principalmente en adultos mayores de 20 años. La radiografía no suele darnos mucho, por lo que no se requiere tanto. La angiografía tiene poco valor diagnóstico, al igual que la ecografía, por lo que se solicita principalmente lo que es un TAC o una resonancia magnética, que es el método diagnóstico más rápido, y en los astrocitomas que nos interesan va a tener una tendencia a ser más hiperdensos y puede localizar mejor las calcificaciones, mientras que se complementa con la resonancia magnética, donde nuestros astrocitomas, ya sea de tercer o cuarto grado, van a tener una mayor tendencia a ser isotensos e hipertensos, con límites bien más o menos homogéneos e infiltrantes a medida que aumenta su agresividad. Suele marcar mucho las zonas de irregularidades de necrosis en su interior, junto con el edema, pero esto tras la administración de un contraste. Ahora, el tratamiento siempre se sugiere que sea principalmente craniotomía o una cirugía,
pero también depende del tipo de paciente y el tipo de tumor que se presente. Este siempre suele tener un mejor pronóstico y se puede complementar con tratamiento, quimio y radioterapia, ya que al ser tumores infiltrantes, a pesar de una resección completa, siempre habrá posibilidad de residuos microscópicos que puedan permanecer ahí. La radioterapia funciona muy precisa en altas dosis y suele existir de dos formas para que se aplique el tratamiento. Puede establecerse en ciertas dosis, que puede ser en una, que se divide aproximadamente en 28 sesiones, que se va aplicando gradualmente, y esto es si el tumor es muy pequeño, pero si es muy grande se aplica en dosis más continuas, en una dosis única, que suele ser muy, muy fuerte. El glioblastoma multiforme o de cuarto grado es un tumor más frecuente y es uno de los más agresivos en el organismo. Su incidencia es un tumor cerebral primitivo más frecuente de todos los astrocitomas, con el 25% y el 50% de todos los gliomas. Tiende a tener un pico de 40 a 60 años, sin embargo, su incidencia parece que aumentando con la edad. Son muy raros en los niños y son muy frecuentes en varones. Sus características es que suele ser muy infiltrante, de 4 a 5 casos, o aparentemente circunscrito en 1 a 5 restante. Puede ser quístico en un 40%, sí va a variar en lo que es su consistencia, sólido en un 60%, hemorrágico en un 40% y en zonas necróticas en su interior con un 50%, como podemos ver aquí en la imagen ahí, y con un cuadro de hemorragia espontáneo de un 20%. Su presentación suele estar en los lóbulos frontales y temporales, así como en el cuerpo calloso, donde puede tener una expansión, adoptando una imagen característica de mariposa. El 20% de ellos aparecen focos múltiples, y a pesar de su agresividad, muy rara vez produce siembras en líquido cefalorraquídeo, como había mencionado el doctor. Y pues la metástasis que hace llega a ser muy rara. Por lo regular se quedan siempre en el sistema nervioso. Su clínica, en el 30% de los pacientes se presenta una duración de los síntomas menor de un mes, mientras que el 60% se llegan a presentar en menos de 3 meses, y en un 7% pueden haber síntomas con duración hasta mayor de 2 años. La cefalea se va a presentar en el 70% de los pacientes y es el síntoma inicial en el 40% de todos los casos. Una disminución de la fuerza es en el 3% de los pacientes se presenta a inicio, y en el 43% de ellos se hace el diagnóstico. Con se hace el diagnóstico. En los trastornos mentales y de comportamiento se presentan un 45%, y crisis epilépticas son muy raras con un 15%. El diagnóstico, pues siempre se van a complementar lo que es la TAC y la resonancia magnética, y nos va a aparecer una tumoración importante de gran tamaño con límites imprecisos que captan el contraste de forma homogénea y tienen abundantes zonas de necrosis, aquí podemos ver, en su interior, junto con el edema, y pues la gran masa produce importantes, como ya vimos, distorsiones de las estructuras alrededor de ella. Su tratamiento igualmente siempre va a ser de preferencia la cirugía, y posteriormente se va a complementar con radio y quimioterapia. Su pronóstico no se realiza tan fácil, pero la media de expectativa de vida no supera los 6 meses desde que se realiza el diagnóstico, y por el contrario, la resección radical del más del 90% nos va a ayudar a que haya un mejor porcentaje de que el paciente se encuentre mucho mejor. El oligodendroglioma, que es otro tumor primario del sistema nervioso,
se va a clasificar en 2 grados, aquí nos los clasifica en 2 y en 3, y el que nos interesa es el 3, ya que es un tumor anaplásico y va a ser más agresivo que el 2, que siempre llega a ser benigno. Su incidencia está presente entre los 30, y siempre estos van a estar entre las edades medias, que son 35 a 44 años. Es más frecuente en hombres, muy poco común en niños y siempre va en razas blancas y personas que no son de origen hispano. Su localización va a ser principalmente en sustancia blanca y en corteza cerebral, pero también puede formarse en cualquier parte del sistema nervioso. Muy rara vez se disemina por líquido cefalorraquídeo, como todos los demás, y su signo principal van a ser las convulsiones, y como en todo va a haber cefalea y alteraciones de la conciencia, debilidad muscular y entumecimiento de las extremidades. El diagnóstico va a ser por resonancia magnética por excelencia, y va a ser un tumor con bordes bien definidos, y el contraste suele hacer que nuestro tumor se vea muy brillante. Se va a ver con infiltración, bueno, digo, con inflamación a su alrededor, entonces va a ser muy fácil de identificar, y el tratamiento siempre va a ser cirugía y complementándose igualmente con radiación, y quimioterapia. El ependimoma, al igual que los otros, el que nos va a importar es el grado 3, que es el maligno, por su gran crecimiento. Y su incidencia aquí se va a manifestar de ambas formas, tanto en niños como en adultos. En niños se va a encontrar en la mitad inferior del cerebro y en adultos se va a encontrar en la médula espinal. Es más frecuente en hombres, se puede formar en cualquier parte del sistema nervioso y aparece cerca siempre de los ventrículos del cerebro y el conducto cerebral, que es la médula espinal. En la clínica, pues cefalea, mareos, igualmente dolor, alteraciones, entumecimiento, y aquí sí puede provocar problemas sexuales, urinarios e intestinales. Y el diagnóstico igualmente suele ser resonancia magnética, el tratamiento, como en todos los demás, cirugía, y se complementa con lo que es quimio y radioterapia. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Muchas, pero bueno, vamos ahorita. Meli, ¿puedes subir mi presentación? Meli. ¿Está Meli? Sí, doctor. ¿Quiere que la presente? Por favor, ya no te voy a ir pasando. Sí. Yo sé que es un tema un poquito amplio hablar de ellos, realmente el comportamiento, la clínica, pues tenemos que dar como que un repaso de todo lo que es neurología, ¿verdad? Pero pues bueno, se supone que ya lo vieron un poquito más detallado, pero ahora vamos a ver un poquito más la clínica, lo que vamos a ver ustedes como médicos de primer contacto. Y pues bueno, ahorita entonces como les decía, la mayor parte de los tumores en este caso son metástasis de otros órganos en este sitio. Muy raros son los que llegan en este sitio. El personal de salud que utilizan radiación son más propensos a desarrollar alguna tumoración de glándula salival o del sistema nervioso central. Y bueno, ya hablamos un poquito de la sintomatología en forma generalizada. Ahora vamos a hablar un poquito de la sintomatología localizada a cada lóbulo. Les mencionaba, a nivel medular nosotros tenemos varios niveles, las metámeras, obviamente, acuérdense ustedes que pasa un aferente, en la cual es somático, llega al asta, hace el arco reflejo, y pues bueno, el otro es el eferente, que es el motor, y bueno, tenemos cada metámera, tenemos nosotros un segmento. Tenemos lumbares, tenemos dorsales, tenemos cervicales, y pues bueno, a nivel vulvar, a nivel de protuberancia, a nivel de mesencéfalo, también nos sirven como metámeras. ¿Por qué? Porque los pares craneales que nacen en este sitio también son raíces motoras y sensitivas que sufrieron modificaciones en base a lo que es el desarrollo. Anteriormente lo que teníamos, obviamente el sistema nervioso central, cuando era muy primitivo, cuando era muy arcaico,
pues se encontraba localizado a nivel de lo que es la médula. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, nosotros fuimos adquiriendo nuevas funciones en base a nuestro ambiente, y a la luz, a la radiación, al frío, y pues bueno, entonces nuestro sistema nervioso fue modificándose, fue adquiriendo mejores funciones. Pero como todo estaba apelotonado a nivel de lo que es la médula, ya no tenía para dónde crecer. Obviamente, acuérdense ustedes que el que va a mejorar la función en este caso va a ser la sustancia gris. Y a nivel medular, la sustancia gris, acuérdense ustedes, que está rodeada de sustancia blanca por donde pasan los cordones. Pero si se desarrolla, ¿qué va a pasar? No puede desarrollarse más porque me va a comprimir en este caso los cordones, la sustancia blanca. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a desarrollarse estas neuronas y se fueron a un extremo, se fueron al extremo cefálico. Y en el extremo cefálico, pues obviamente empezaron a tener funciones mucho mejor especializadas, en la cual nosotros aprendimos a memorizar, aprendimos a hacer diferentes tipos de acciones, de conducta, de movilidad, de visión, de audición. Y obviamente, pues, fueron adquiriendo ciertas capacidades, no tan hábiles como la de otras especies, pero pues bueno, se fue generalizando. Y uno de los lóbulos que se fue mejorando fue el lóbulo frontal. Es el que obviamente es el del raciocinio, el de la personalidad, el de la conducta, el de la memoria. Y pues bueno, este lóbulo está interconectado con todos, con el lóbulo parietal, con el lóbulo temporal, con el lóbulo occipital, con todos está relacionado, y con otro que es el sistema límbico. Entonces, aparece en este desarrollo de este sistema nervioso central, y entonces esas funciones se fueron hacia la parte superior, y a esto se le llama como teleencefalización. Funciones del sistema nervioso central mucho mejor, mucho más desarrolladas, mucho más finas, y pues que nos da esa cualidad como especie a los humanos. Entonces, las funciones primitivas quedaron abolidas a nivel medular, y esto generó que se pierdan. Cuando nosotros nacemos, esas funciones superiores no están desarrolladas al 100%, obviamente porque no tenemos esa mielinización que nos ayudan en este caso las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas. Bueno, cuando nosotros nacemos con esos reflejos medulares o reflejos primitivos, el de fucción, el de hociqueo, el de presión, el de extensión de extremidades, y bueno, todas esas funciones medulares siempre las vamos a tener. Cuando nuestras funciones superiores ya empiezan a desarrollarse, esas funciones medulares o primitivas se van a quedar ahí alojadas. Pero ¿qué pasa si me aparece un infarto o una tumoración o un traumatismo que me generó una hemorragia a nivel de esos lóbulos, frontal, temporal, parietal? Empiezan a aparecer ese tipo de signos primitivos que que teníamos ahí dormidos, que siempre los tenemos, pero quedaron ahí dormidos. Y bueno, pásame la primera, por favor, Meli. Y bueno, por favor, la que sigue. Y bueno, ya hablando de la sintomatología, acuérdense ustedes que nosotros tenemos lo que es sintomatología, en este caso, tanto difusa como focal. Y pues bueno, las no focales, acuérdense ustedes, o difusas, va a ser el efecto de masa, bueno, la cual nosotros obviamente vamos a tener como tal el aumento de la presión intracraneal con la presencia de lo que es el cráneo hipertensivo. Dentro de las focales, pues obviamente, más que nada se refiere a la destrucción, a la compresión, a la distorsión que da lugar a las ciertas deficiencias de las zonas afectadas. Si yo tengo alguna compresión o distorsión de los nervios craneales, pues voy a tener cierta paresia, cierta función disminuida. Y pues obviamente vamos a tener también que esa inestabilidad o de deterioro o compresión o inflamación de ciertas zonas, pues me van a generar como tal descargas eléctricas que me van a generar como tal las crisis convulsivas. Entonces vamos a tener obviamente, pásame la que sigue, vamos a encontrar diferentes tipos de afecciones. Y bueno, vámonos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal más que nada está relacionado con algún problema de falta de atención. Los pacientes normalmente refiere que son amutistas o abulistas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún interés, que se sienten apáticos,
que normalmente tienen algún trastorno de memoria o de conducta, pero normalmente siempre van a tener, están como desinhibidos, no tienen el efecto de imitación, van a tener cambios de personalidad y pues bueno, a nivel frontal no me voy a meter mucho a esto, aparecen diferentes tipos de síndromes, dependiendo de dónde se encuentre la afección. Pero bueno, los más frecuentes van a ser falta de atención, humor efusivo o síndrome de Moria. ¿Cuál es ese síndrome? Lo que les decía, aquellos pacientes que de repente se ríen de la nada cuando no han dicho nada, y pues por eso se le llama humor efusivo. Algún tipo de demencia, afasias motoras, ¿sí? Afasia, apraxia de la marcha, sobre todo si las tumoraciones se encuentran a nivel interhemisféricas. Incontinencia urinaria y fecal. Ahí tenemos cierto control de los esfínteres. Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor, pues llegamos a tener pérdida de control de esfínteres. Llegamos a tener, si tenemos a nivel de lo que es de la base del lóbulo frontal, podemos llegar a tener anosmia. Podemos llegar a tener papiledema contralateral. Podemos llegar a tener atrofia papilar ipsilateral al tumor, paraparesias. Y pues bueno, son las sintomatologías clásicas. Si nos vamos un poquito hacia atrás a nivel del cerca de lo que es el lóbulo temporal, podemos encontrar pérdida de la memoria. Si nos vamos un poquito hacia lo que es la zona del post-rolánica, podemos llegar a tener afasia motora. Entonces, depende de dónde se encuentre. Y pues bueno, son las sintomatologías más frecuentes de lo que es afección del lóbulo frontal. La que sigue, Meli. Con respecto a lo que es el lóbulo frontal, pues vamos a encontrar sobre todo ceguera cortical, si el tumor me está afectando esa área de Brockman. Hemianopsia homónima, que me puede ser que esté afectado ese sitio. Agnosias visuales, ya sea a objetos o a colores, que yo tenga una manzana y no pueda yo saber qué tipo de color y el objeto también no saber qué tipo de es, que se le llama como el síndrome de Balint. Cuando yo tengo una afección cerca también del lóbulo occipital y del lóbulo parietal. La que sigue, por favor. El lóbulo temporal. En el lóbulo temporal vamos a encontrar principalmente lo que es el control de la audición. Y pues bueno, si yo tengo afección ahí, voy a tener la sordera cortical. Las agnosias auditivas. Obviamente no voy a poder reconocer nada de sonidos, ningún timbre, ni nada de eso. Amusia, sin musia, sonido o música. No voy a poder reconocer las canciones, los timbres. Afasia de Wernicke. Acuérdense ustedes que cuando nosotros escuchamos, la área encargada de informar o de recibirnos la información va a ser a nivel del lóbulo temporal. Y si se encuentra afectado, nos va a dar la afasia de Wernicke y no vamos a poder nosotros contestar de manera adecuada porque nuestra información aparece distorsionada. Y ahí está cerquita también está lo que es el sistema límbico. Y pues obviamente por obvias razones voy a tener alucinaciones que pueden ser visuales, que pueden ser auditivas, que pueden ser gustativas, que pueden ser olfatorias. Otra patología que también podemos encontrar en este lóbulo son trastornos sexuales. Los pacientes se van a encontrar hipersexuales. Agresividad intratable. Los pacientes que de la nada se enojan, que siempre andan agresivos, pues bueno, hay que descartar que no tengan una patología o un quiste o algo a nivel de lo que es el lóbulo frontal. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier patología que me esté afectando este sitio, puedo yo encontrar este tipo de sintomatología. Nos pasamos al que sigue, de favor, Meli. El lóbulo temporal. Y bueno, a nivel del lóbulo temporal, pues vamos a recibir toda la parte sensitiva de temperatura, de presión, de dolor. Y pues bueno, ahí vamos a tener toda la información a nivel postrolándica y en la cual nos va a dar el mapeo, acuérdense ustedes, somático, que es el homúnculo sensitivo. Y pues bueno, está registrado toda nuestra área como si fueran mapas. Y pues obviamente si yo tengo afectado voy a tener las agnosias, es decir, no voy a poder distinguir los objetos, no voy a poder distinguir la sensibilidad, no voy a poder distinguir nada de eso, hasta incluso cierto tipo de apraxias. Entonces, aquí voy a tener parestesias cruzadas, hormigueos del lado contralateral, trastornos del tacto,
podemos llegar a tener, dependiendo si yo tengo afectado el lóbulo temporal, que es el lóbulo parietal derecho, que es mi dominante, pues obviamente voy a tener lo que se le llama como síndrome de Hirschman, que vamos a encontrar acalculia, agrafia, alexia. No voy a poder hacer ese tipo de afecciones. Y si yo tengo, en este caso, afección del lóbulo parietal derecho, vamos a encontrar las heminegligencias o hemiazognosias, en la cual no voy a poder distinguir cuál es mi parte derecha y cuál es mi parte izquierda. Y pues bueno, el lóbulo parietal se relaciona con la parte frontal, con la parte temporal, con la parte occipital, y pues bueno, podemos encontrar ciertas alteraciones de la percepción, de la capacidad psicomotriz, de la capacidad auditiva y de la capacidad visual, que se le conoce como síndrome de Balin, en la cual no podemos integrar toda esa información para que podamos nosotros tener el efecto eferente. La que sigue, de favor. Y obviamente a nivel de lo que es el cerebelo vamos a encontrar sobre todo la postura, la ataxia, problemas de coordinación, desviado cocinesia, en la cual no vamos a poder utilizar o realizar movimientos alternantes, por ejemplo, agarrar lo que es nariz, extender, nariz mentón, etc. Vamos a encontrar cierta hipotonía, problemas del equilibrio a nivel de este sitio y obviamente vamos a encontrar el nistagmo horizontal dependiendo de dónde se encuentre la lesión. La que sigue, de favor. Y bueno, complementando acerca de su compañera, utilizamos nosotros mucho lo que es el PET scan. El PET scan obviamente es la administración de sustancias por vía intravenosa para que mi tumor capte estas sustancias y obviamente sabemos que este tipo de tumores van a tener un metabolismo más acelerado, más aumentado y lo va a captar estas sustancias y las vamos a poder ver a nivel de las imágenes. Y en base a eso, pues nos va a servir más que nada para fines de planeación, para fines de resección completa de tumor y para ver el comportamiento del tumor. Entonces, los más frecuentes vamos a tener la 2-FDG, que es 2-fluorodeoxiglucosa, el MET, que es metil 11C-metionina, y el FET, que es 2,18-fluoretiltirosina. Este tipo de sustancias, pues, se están utilizando precisamente para realizar ese tipo de fines de planeación quirúrgica. La que sigue, Meli. Y pues bueno, regresando a mi tema anterior, que no voy a hablar ya más mucho, entonces tengo ahí mi sistema nervioso reptiliano o primitivo, que obviamente es realmente más instintivo, en la cual todas las funciones se encuentran simples, podemos encontrar conexiones en arco reflejo de forma rápida, donde tenemos nosotros reflejos primitivos que se quedan abolidos cuando mi sistema nervioso central a nivel de los hemisferios generan y se crea esa milenización y adquieren esa capacidad de raciocinio, de visión, de movimiento, de postura. Entonces, todo mi sistema reptiliano primitivo queda abolido cuando mi córtex, mi sistema nervioso central nuevo, adquiere esas funciones. El sistema límbico, el sistema de las emociones, pues siempre lo vamos a tener ahí, aunque obviamente siempre se encuentra abolido por ciertas funciones de tipo conductual, de personalidad, en la cual nosotros no podemos hacer actividades cuando no estamos en el medio adecuado. Entonces siempre nos está deteniendo el lóbulo frontal, no lo hagas, cálmate, etc. Entonces es el que nos da el raciocinio, es el que nos da la personalidad para controlar lo que es el sistema límbico. La que sigue, de favor. Y pues bueno, anteriormente teníamos, la que sigue, Meli. Ya, perdón. Ahí tenemos nosotros un anélido en la cual tiene su sistema nervioso central. Obviamente tiene segmentos, esos segmentos, acuérdense ustedes que son metámeras. Si hacíamos el cortecito de este tipo de anélidos, acuérdense ustedes que cada uno de estos va a tener sus propias funciones porque las funciones se integran por segmentos. Y pues bueno, ahí tenemos un sistema nervioso muy primitivo, muy arcaico, que se encuentran a nivel de las metámeras. La que sigue, por favor. Posteriormente, pues este sistema nervioso central va creando ciertas funciones, ciertas capacidades, y pues empieza a desarrollar y empieza a desarrollarse la parte cefálica. La que sigue, Meli. Y pues bueno, la que sigue. Y pues bueno, ya ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es mis metámeras, para que más o menos me entiendan. Entonces,
Se formó lo que es el tubo neural, ya vimos cómo se cierra, cómo se desarrolla la parte cefálica, la parte dorsal, y pues bueno, vamos a tener nuestras partes anteriores, nuestras partes posteriores o dorsales. Las anteriores, acuérdense ustedes que son motoras, las partes posteriores son dorsales, cada uno con su nervio. El posterior es sensitivo con su ganglio. En la parte motora es eferente, no tiene ganglio. Y pues bueno, es la regla de Magendie, que obviamente tiene lo que es la placa basal y la placa alar. Esas son sus diferentes tipos de divisiones. La que sigue, Meli. Ese es lo que yo les decía yo. Tenemos mi placa alar, mi placa dorsal. La parte posterior de azul es sensitiva, la parte naranja es motora. Cada uno con sus diferentes tipos de nervios. Y el único que tiene ganglio va a ser el ganglio sensitivo. La que sigue, Meli. Y pues bueno, aquí yo tengo un corte de una cierta porción a nivel de lo que es la médula. Y pues bueno, aquí si se dan cuenta, mi parte central, que es la sustancia gris, tiene la forma de una H, en el centro tengo yo el conducto ependimario, y toda la parte posterior va a ser sensitivo y toda la parte anterior va a ser de tipo motor. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con estas porciones? Vamos a dividirlas. La parte dorsal, todo lo que se encuentre alrededor del conducto ependimario va a ser de tipo autónomo. Entonces, a nivel sensitivo voy a tener así esa diferencia. Sensitivo autónomo, que obviamente me va a recibir la información de forma automática sin que yo pueda determinar. Llámese lo que es concentraciones de sustancias, llámese lo que es presión, llámese lo que es temperatura, pues bueno, todos los nervios sensitivos autónomos van a llegar ahí. Y todo lo que yo voy a captar con mi presión, con mi mano, por el tacto, entonces van a ser sensitivos somáticos. Lo vamos a dividir así. La parte motora también lo vamos a dividir. Entonces, todo lo que se encuentra alrededor del conducto ependimario va a ser autónomo. Entonces, vamos a tener motor autónomo cerca del conducto ependimario y motor somático o estriado en la parte periférica. Y así yo tengo dividida mi sustancia gris a nivel de mi médula. ¿Quedamos? Y bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, la que sigue, Meli. Entonces, yo aquí tengo mi médula con su forma de H, donde tenemos dividida mi porción dorsal, mi porción ventral. El de rojo, el de naranja es mi conducto, es mi nervio motor. El de azul con su ganglio sensitivo. El que sigue, Meli. Y aquí tengo yo el arco reflejo. Llega la información a través del receptor. Llega hacia un relevo a nivel del ganglio, a nivel dorsal, se van por los diferentes tipos de astas, llega a la parte postrolándica, manda la información al área prerolándica y viene el efecto por la vía motora para que tenga el efecto de movimiento. La que sigue. Y bueno, aquí yo tengo exactamente lo mismo. Mi parte medular, vamos a encontrar lo mismo desde la parte lumbar hasta la parte del mesencéfalo. La misma división que tiene mis placas ventrales y dorsales, la misma división la voy a tener. Y pues bueno, a nivel de lo que es esas porciones, tanto dorsales como ventrales, vamos a encontrar ese grupo de neuronas encargadas de recibir y de hacer esa información. Todo lo que se encuentra alrededor del conducto ependimario va a ser autónomo. Todo lo que se encuentre más alejado del conducto ependimario va a ser de tipo somático. La que sigue. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel de mi bulbo, todos los núcleos vamos a encontrar a nivel de lo que es el cuarto ventrículo. Como la imagen que tienen ustedes del lado izquierdo, pues se dan cuenta, tenemos las mismas placas basales, las mismas placas alares y la misma división que yo tengo de somático, sensitivo, somático, autónomo, motor autónomo, motor somático, vamos a encontrar esa misma división. ¿Qué pasó con esa sustancia gris que tiene la forma de una H? Pues bueno, se abrió como si fuera una B, pero las células se encuentran de la misma distribución que les había yo dicho medular. Por eso los núcleos, los pares craneales, son también raíces nerviosas como a nivel medular que fueron modificadas
Ahí en la imagen del lado derecho tenemos nosotros a la protuberancia y todos los núcleos de origen real de los nervios, de los pares craneales, se encuentran a nivel del cuarto ventrículo, del piso del cuarto ventrículo, y tienen la misma figura, la misma posición. Unos son somáticos sensitivos, unos son somáticos autónomos, uno es motor autónomo y otro es motor somático. Todo lo tenemos ahí. La que sigue, de favor. Y pues bueno, aquí tengo yo el mesencéfalo, donde tiene su origen embrionario, de esa forma como si fuera un rombo, pero fíjense cómo se encuentra distribuida a nivel periependimaria. Tenemos la misma distribución, nosotros a nivel mesencefálico. La raíz del tercero y del cuarto par craneal, ¿dónde se encuentran? A nivel del conducto ependimario, y de ahí salen hacia atrás y unos salen hacia adelante. Entonces, los pares craneales no son más que raíces medulares que fueron modificadas en base a nuestro desarrollo, que obviamente tienen funciones especializadas. De ahí de la diferencia que nosotros tenemos pares motores, pares mixtos, pares sensitivos y pares sensoriales. Y pues bueno, entonces mis pares craneales son lo mismo que metámeras a nivel medular, lumbar, torácica y cervical. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una lesión a nivel medular de T10, pues vamos a encontrar lesiones de anestesia y de hemiplegia del lado afectado. Lo mismo sucede a nivel medular, a nivel protuberencial. Si yo tengo una lesión a nivel de bulbo, voy a tener afectado ya sea el 12, el 11º, el 10º o el 9º par craneal. Si yo tengo una lesión a nivel protuberencial, pues voy a tener el 5º, el 6º, el 7º, el 8º par craneal afectado. Si yo tengo una lesión a nivel de mesencéfalo, voy a tener una lesión del tercer y del cuarto par craneal. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos dividiendo, bueno, los lóbulos frontales, parietales, occipital y cerebelo, pues también sufrieron modificaciones y también me sirven como coordenadas de forma transversal. Si yo tengo afectada la parte del lóbulo frontal, pues voy a tener esa sintomatología. Si yo tengo afectado el lóbulo parietal, ya saben qué es sintomatología. Entonces, me sirven como segmentos transversales para que yo pueda determinar. Pero bueno, ¿quién me quiere definir qué es una coordenada? Hola, hola. Hola, chicos. La que sigue, Meli. No se duerman. Hola, hola. Sí, doctor. ¿Qué es Pues una es coordenada? un ¿Quién me punto quiere decir? específico, ¿no? En un plano. En un plano, efectivamente. Y para ese punto específico, esa coordenada, ¿qué necesitas? ¿Coordenadas de qué tipo? Tanto longitudinales como verticales. Horizontales y De dos verticales. dimensiones, ¿Ok? ¿no? Ok, muy bien. Entonces, mi médula, todo mi sistema nervioso central, ya tenemos las coordenadas de forma transversal. Los dermatomiotomas, desde las cervicales hasta las sacras, ya las tenemos. A nivel protuberencial, bulbo, mesencéfalo, ya las tenemos. A nivel de los hemisferios, ya las tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? La que sigue, Meli. Ahí tenemos nuestros dermatomiotomas, ¿verdad? Donde ya las tenemos bien seleccionados, dependiendo de dónde se encuentra la lesión, vamos a tener afectado tanto la parte sensitiva como la parte motora. La que sigue, Meli. Ahí tenemos el mapeo donde tengo yo mi columna y si yo determino dónde se encuentra la afección, pues voy a poder determinar dónde se encuentra la lesión. La que sigue. Y ahí en esa representación voy a tener mi médula, cómo mi sustancia gris se va modificando a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel cervical, a nivel vulvar. Fíjense cómo está formándose, cómo se modifica esa H de sustancia gris. La que sigue, Meli. Y bueno, ahí tengo yo mis núcleos de mis neuronas específicas. Unas son motoras autónomas, unas son motoras sensitivas, somáticas, unas son sensitivas autónomas y otras son sensitivas somáticas. Ahí tengo yo los núcleos de mis neuronas con sus diferentes tipos de función. La que sigue. Ahí tengo yo mis tractos por donde van a pasar mis haces. El de vía rápida, el de vía más lenta, en base a lo que es el grosor de las fibras. La vía motora,
que es la vía piramidal o corticoespinal, la vía sensitiva, que es la espinotalámica, ¿sí? Y pues bueno, ahí ya yo tengo distribuidos mis cordones a nivel medular. ¿La que sigue, Meli? Y bueno, regreso nuevamente entonces a mi médula. Ya tenemos esa división de mi sustancia gris. Ya saben ustedes que todo lo que se encuentre cerca del conducto ependimario va a ser somática, y todo lo que es autónoma, y todo lo que se encuentra en la periferia va a ser somática. En la imagen que tiene ahorita Meli, fíjense cómo mi sustancia gris, regresa una anterior, porfa. Ok, otra. Fíjense cómo mi sustancia gris ahí tiene los grupos de neuronas en forma de H. Ahora, pásame 2 adelante, Meli, por favor. Ahí, ¿qué pasó con mi H? Se dividió, se abrió. Y los grupos de neuronas se encuentran a nivel peripendimaria, que es el cuarto ventrículo. Y tiene la misma distribución. Por eso se los puse así, como si fuera una barra de cada lado con sus 4 divisiones. Y yo tengo ahí el nacimiento del 12º, del 11º, del 10º y del 9º par craneal. ¿La que sigue, Meli? Tengo mi protuberancia, exactamente lo mismo. Mi H, mi sustancia gris, abierta con todos los núcleos de nacimiento del par craneal. 8, 7, 6 y 5. ¿Ok? La que sigue, de favor. Y fíjense, bueno, ahorita ya regresamos. La que sigue. A nivel de mesencéfalo, ¿dónde tengo yo los núcleos del tercero y del cuarto par craneal? Los tengo bien distribuidos a nivel periependimario. Solamente esas partes sufrieron modificaciones y se crearon los pares craneales. Y bueno, ya les di un poquito de la explicación por qué unos pares craneales son motores, por qué unos pares son sensitivos, por qué unos pares son mixtos, por qué unos pares son... Bueno, es gracias a esa división que yo tengo. La que sigue, de favor, Meli. Ahí yo tengo todos los pares craneales y son mis segmentos de forma transversal. Ya tengo las coordenadas de forma transversal. Ahora nos vamos con las coordenadas verticales. La que sigue, Meli. Y tengo yo una de las coordenadas verticales que es la vía sensitiva, la vía espinotalámica. Si se dan cuenta, en la parte inferior llega el tacto, la temperatura, el dolor, llega por lo que es el ganglio, a nivel del ganglio sensitivo, llega al asta posterior, hace inmediatamente la decusación por delante del conducto ependimario y se va por el vía espinotalámica que se encuentran en los cordones laterales y hace el relevo en todos los, hasta a nivel del tálamo, pero pasa por médula dorsal, médula cervical, bulbo, protuberancia, mesencéfalo y llega a donde creen, al tálamo. Y del tálamo se va hacia el área porrolándica, ¿ok? Y toda afección de la vía sensitiva vamos a encontrar hipoestesias, parestesias o anestesias de la zona afectada. Todas las lesiones de la vía sensitiva van a ser contralaterales. ¿Quedamos? ¿Por qué? Porque se hace inmediatamente la decusación. Entonces, nosotros vamos a encontrar, si yo tengo una zona de anestesia en la pierna, en el muslo, en el abdomen, en la pompa, siempre son las lesiones contralaterales. ¿Por qué? Porque el cordón pasa a nivel lateral de mi médula. Entonces, van a ser siempre las lesiones de tipo contralateral. ¿Quedamos? Entonces, ahí yo tengo mi representación esquemática y estoy haciendo una coordenada vertical. Bueno, la que sigue, Meli. Tengo mi misma vía, pues, pero otro más rápido. Pues acuérdense ustedes que dependiendo de dónde se encuentra la vía, sea rápida o lenta, va a ser el rápido desarrollo. Entra el estímulo periférico del lado derecho, hace un relevo a nivel del ganglio, llega al asta posterior, hace la decusación y pasa por el fascículo espinotalámico que se encuentra lateral y sube toda la columna. Columna lumbar, dorsal, cervical, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y llega a tálamo y del tálamo hace el relevo.
todo tipo de lesión van a ser siempre anestesias, parestesias o hipoestesias contralaterales. La que sigue. Y pues bueno, ahora les presento yo la otra vía. La otra vía que yo tengo es la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, una vez que se hace el arco reflejo, se encuentra a nivel prerolándica y desciende corona radiada, desciende bulbo, desciende protuberancia, desciende bulbo, desciende médula cervical, médula dorsal, médula lumbar. Y aquí vamos a encontrar hemiplegias, hemiparesias. Por debajo del bulbo las lesiones van a ser ipsilaterales. Por arriba del bulbo van a ser contralaterales. ¿Ok? La que sigue, de favor. Tengo otro esquema igual. Acuérdense ustedes. Tengo yo la vía piramidal, desciende por corona radiada, desciende bulbo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar. Y 20% no se decusan, que es la parte que nos da de posición, de postura en el nivel de lo que es mi columna, y el 80% hace la decusación. Entonces, toda la lesión por abajo de la médula va a ser ipsilateral. Toda la lesión por arriba de la médula va a ser contralateral. ¿Ok? La que sigue, Meli. Otro esquema, igual, lo mismo. ¿Cómo se encuentra la vía piramidal? El 80% hace la decusación a nivel de bulbo. Y la 20%, 30% se quedan en forma central, que nos da la posición de postura. La que sigue. Exactamente lo mismo, cómo se encuentran distribuidas. La otra imagen, tengo la otra imagen, ¿ok? Entonces, la zona prerolándica, área 4, desciende corona radiada, pasa por todos los segmentos, ¿sí? Otra, Meli. Ahí. Entonces, tengo yo dos coordenadas verticales, la vía espinotalámica y la vía córtico-espinal. Una es sensitiva y una parte es motora, ¿ok? Entonces, si yo tengo afectadas esas vías, la sensitiva, ¿qué va a dar? Parestesias, anestesias o hipoestesias o hiperalgesias. Siempre son contralaterales. ¿Por qué? Porque hace la decusación en forma inmediata. A nivel de la vía córtico-espinal, pues obviamente las lesiones por abajo del bulbo van a ser ipsilaterales y por abajo del bulbo van a ser contralaterales. ¿Ok? La que sigue, Meli. Y pues en base a eso ya puedo yo decir que tengo hemiplegia, monoplegia, paraplegia o cuadriplegia, dependiendo dónde se encuentre la lesión. Vamos a ver el de monoplegia. Este pacientito tiene una lesión, un tumor, un quiste que me está comprimiendo la médula a nivel de T10, solamente la vía piramidal. Entonces voy a encontrar la monoplegia desde a nivel de mi ombligo hacia la parte inferior. Si yo tengo hemiplegia, pues voy a tener hemiplegia desde la parte cervical toda la mitad, ya sea izquierda o ya sea derecha. Si yo tengo una paraplegia, voy a encontrar el síndrome medular transverso. Aquí yo tengo afectada la vía córtico-espinal de forma transversal. Si yo tengo la cuadriplegia, pues la lesión va a encontrarse a nivel de lo que es mi región cervical. ¿Ok? Creo ya es la hora, ¿verdad? Pásame la otra. Continuamos el día de mañana. Y pues bueno, a lo que yo voy. Tengo yo ya mis coordenadas de forma transversal y ya tengo mis coordenadas de forma vertical. En base a esto, yo voy a poder determinar una lesión a nivel del mesencéfalo. ¿Por qué? Porque voy a tener, fíjense bien, afección del tercer o cuarto par craneal. Voy a encontrar parestesias, ¿sí? O hemiplegia contralateral, ¿sí? Voy a tener hipoestesia, anestesia o hiperreflexia contralateral. Aquí lo único que me va a dar la coordenada va a ser la transversal. Lo único que voy a determinar en este caso es la vía sensitiva y la vía motora.
nosotros como médicos de primer contacto es como nosotros vamos a hacer ese mapeo, vamos a hacer esas coordenadas. Llega el paciente, tiene lo que es desviación hacia la parte externa del ojo y obviamente tiene pérdida de fuerza del lado derecho, tiene zona de anestesia y hipoestesia del lado izquierdo. ¿Dónde se encuentra la lesión? A nivel del mesencéfalo. ¿Cómo lo voy a corroborar? Solamente con tomografía con resonancia magnética ya voy a poder determinar dónde se encuentra la lesión. ¿Ok? Estúdienme, por favor, lo que es vía espinotalámica y córtico-espinal. Y mañana complementamos este tema. ¿Sí le van agarrando, chicos? Entonces, mi sistema nervioso central es un mapa específico y en base a ese mapa nosotros podemos determinar dónde se encuentra la lesión. A lo mejor ya sé que ustedes lo vieron en neurología, lo vieron un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Yo no tengo mucho tiempo, pero lo que yo les di les va a servir para siempre. Tengo mis coordenadas verticales, tengo mis coordenadas horizontales. Mañana complementamos este tema, chicos. Nos vemos mañana. Cuídense, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Bye. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Bye, bye.